Pues vamos a dar comienzo con el primer panel, el panel sobre desigualdad e impuestos, que va a estar dirigido por Carlos Cuesta, a quien probablemente todos conozcáis. Carlos pues es uno de los periodistas que en España más ha dado la batalla desde hace más tiempo, desde muy diversos foros, en pos de las libertades económicas básicas que, por desgracia, insisto, están siendo violentadas y han sido violentadas desde hace tiempo en España. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Fundación Rafael del Pino por prestar sus instalaciones, por prestar su canal de televisión en streaming. Déjenme que les haga una advertencia, porque la dinámica del debate, de la mesa que vamos a tener, va a ser 50 minutos, una hora de exposición. Yo les voy a pedir, y se lo pido ya, que las exposiciones sean medianamente breves, rápidas, 2-3 minutos por persona, y después tendremos 10 minutos en los cuales se le permitirá, por supuesto, al público hacer las preguntas que quiera. En esos 10 minutos, ya les advierto, una pura cuestión legal, puesto que va a ser retransmitido en streaming, cualquier persona que intervenga, lógicamente, cede los derechos de imagen y, por lo tanto, puede ser retransmitido a través del canal de la Fundación Rafael del Pino Televisión, en la cual van a poder ver todos los eventos y todo lo que estamos en estos momentos empezando a retransmitir. La mesa que vamos a dar comienzo, aparte de tener participantes de primerísimo nivel, yo creo que aborda un tema importantísimo, y es el tema de cómo se aborda el tema de la desigualdad. Lógicamente, cada uno puede tener la visión que quiera del tema de la desigualdad. La desigualdad está incorporada en estos momentos, la lucha contra la desigualdad está incorporada en las políticas de prácticamente todas las democracias occidentales, pero, y aquí es donde vamos a entrar en el debate, es muy posible que no solamente el concepto en sí de lo que es esa desigualdad, sino incluso la forma de combatir esa desigualdad se haya convertido en estos momentos en una especie de arma política. ¿Realmente la forma de combatir esa desigualdad es una carga de impuestos? ¿Realmente, incluso por aquellos que defienden determinados conceptos, determinadas maneras de luchar contra la desigualdad, pueden obviar el resultado de que determinadas políticas, basadas a lo mejor en un aumento de la presencia del Estado, basadas a lo mejor en una presencia excesiva de las propias autoridades administrativas e incluso del control de los negocios, basada en un incremento de la carga fiscal, está teniendo el resultado que muchos de ellos están en estos momentos diciendo que tiene? ¿Está consiguiendo combatir esa desigualdad? ¿O nos encontramos precisamente en una especie de instrumentalización de esa desigualdad con el objeto de vamos a hacer lo que realmente queríamos algunos, que es incrementar la presencia del Estado y, a su vez, incrementar la carga fiscal? En estos momentos, en España y en otros muchos países, yo creo que tenemos ejemplos claros y sonados de que posiblemente sea lo segundo lo que se está haciendo. Utilizar una cuestión que es totalmente digna con un fin que no tiene nada que ver con eso, sino que es simple y llanamente, oiga, sigamos encontrando un mecanismo de aumento de los ingresos para hacer las políticas que queremos, sigamos manteniendo, y hoy, noticias que han salido hoy mismo, seguimos viendo el resultado de posiblemente determinada presencia del Estado en concesiones públicas, determinada presencia del Estado en empresas públicas que acaban convirtiéndose al revés, en contra de lo que se buscaba, precisamente en una mecánica incluso de bombardeo a los partidos que aseguran defender determinados ideales liberales, porque resulta que lo único en lo que se convierten es en máquinas por las cuales se les cuela la corrupción por todas partes. Vamos a hablar de ese tema, vamos a lanzar 3 preguntas, precisamente si el capitalismo y la desigualdad van de la mano. Vamos a lanzar la pregunta, ¿la forma de combatir la desigualdad es realmente con más Estado y con más impuestos o es exactamente la contraria? Y vamos a lanzar una tercera pregunta, que es si se está utilizando precisamente este concepto, la lucha contra la desigualdad, como un pretexto para aumentar el peso del Estado. Las personas con las cuales lo vamos a hablar, se las voy a ir presentando ya. Va a estar con nosotros Bárbara Cohn, directora del Austrian Economic Center. Muchísimas gracias por estar, Bárbara. Va a estar con nosotros Juan Ramón Rayo, le conocen de sobra, director del Instituto Juan de Mariana. Va a estar Enrique Schneider, economista jefe de la Federación Suiza de Empresas. Va a estar Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias a todos por estar, director del think tank Civismo. Y va a estar con nosotros, bienvenido, Federico Fernández, Senior Fellow del Austrian Economics Center. Sin más, voy a pasar yo a incorporarme a la mesa y comenzamos con esta mesa, en la cual la primera pregunta que yo quiero lanzar, y comenzamos ya con el tiempo de esos 60 minutos que habíamos hablado, Bárbara, te la lanzo a ti directamente. ¿Se ha convertido realmente en estos momentos la cuestión de la lucha contra la desigualdad en una especie de mantra que sirve, independientemente de que los que lo lanzan se lo creen o no se lo crean? Yo estoy convencido que algunos sí que se lo creen y algunos sí que están intentando buscar precisamente una solución a este problema. Pero ¿se ha convertido en un pretexto para incrementar la presencia del Estado? ¿Se ha convertido en un pretexto para incrementar precisamente la carga fiscal que soportan tanto empresas como ciudadanos? Bárbara.
yes, it has become an excuse for governments to become even bigger and more, taking away from our individual liberties and freedoms. But why we have to actually come back to the reason and to finally say there is nothing bad about inequality. If we state that, we have to say that it's good to have all different talents and opportunities and possibilities, and we don't want to be equal all the same. If I were, equal as you Spaniards, I would speak Spanish finally. I don't have this talent to learn your language, unfortunately. But it's about those well-meaning people who want to treat everybody equally and that everybody has the same rights and the same opportunities, which is important before the law. But there is a big difference. Have the same opportunities before the law, than be having all the same money and all the same resources. We have to get rid of this entitlement politics. I have the positive right to. There is no positive right to anything. We have to achieve it for ourselves. And to answer your question again, yes, governments take the opportunity of rising inequality as an excuse to interfere more in our private lives, to raise taxes, and to reduce our business environment's freedom at all. Juan Ramón. Yo primero querría romper una lanza en favor de la desigualdad. Es decir, la igualdad, aunque últimamente ha ganado muy buena prensa, parece que el valor de la igualdad en todos los aspectos de la vida sea casi un axioma que no se puede discutir, que nadie puede debatir. Yo creo que, desde luego, existe un valor muy liberal, que es la igualdad ante la ley, la igualdad jurídica, la igualdad de las personas. Todos somos iguales en cuanto a derechos, pero la igualdad en cuanto a los resultados del proceso de la interacción social, desde luego, es algo verdaderamente desastroso y reduccionista. Y yo simplemente querría poner de manifiesto que la palabra igualdad está vinculada a otras palabras que, desde luego, no tienen ni mucho menos las connotaciones positivas que sí ha logrado la igualdad. Igualdad es sinónimo de uniformidad y de homogeneidad. En cambio, desigualdad es sinónimo de diversidad y de pluralidad. Y, por tanto, que la sociedad sea desigual en cuanto a que sea diversa, que sea plural, que sea heterogénea, que sea distinta, que cada uno, precisamente porque tenemos un proyecto vital distinto, sigamos caminos distintos, no es algo de lo que debamos preocuparnos en absoluto. Y es la voluntad del Estado de intentar que todos nos reduzcamos a un mismo valor carente de contenido, lo que está moviendo, en última instancia, muchas de estas reivindicaciones de la igualdad. Pero, sin duda, desde luego, el Estado sí está utilizando, como preguntaba Carlos, sí está utilizando la lucha contra la desigualdad como una excusa para incrementar sus poderes. ¿Por qué? Porque si de lo que se trata es de reducir el proceso espontáneo de diversidad social a un mismo mínimo común denominador, es evidente que el Estado, que es una máquina coactiva, es una máquina violenta, es una máquina que vive de institucionalizar la violencia entre las personas, es el terreno adecuado para que pueda medrar, es el terreno adecuado para que pueda robarles, quitarles, arrebatarles a unas personas para dárselo a otras. Y es con esa excusa ideológica, que es una excusa ideológica típicamente socialista, en el germen del socialismo claramente está esa aspiración de la identidad igualitarista, la que está impulsando el intervencionismo estatal en gran medida en la actualidad a resultas de una crisis que desde luego ha incrementado las desigualdades, porque las crisis, que además tienen su origen en muchos casos, como esta última, en el propio intervencionismo del Estado, las crisis tienden a degenerar, por desgracia, al menos en un primer momento, en una expansión de la desigualdad. Enrique, déjame que introduzca un factor adicional. Yo creo que todos somos conscientes de lo que ha estado pasando en España y en otros países. Este debate de la desigualdad llama la atención que se vuelve a sacar ahora cómo combatirlo con presencia de más Estado y con más impuestos, cuando llevamos los últimos, yo diría desde luego, 6-7 años clarísimamente de incremento. Yo no diría presión fiscal, me gusta mucho más utilizar el término esfuerzo tributario, que a fin de cuentas es el que recae sobre cada una de las personas, no una medición estricta de lo que es la recaudación fiscal con respecto a la capacidad que tenemos de generación de PIB. Es llamativo que se retome esto y se acuse
precisamente a las políticas liberales, cuando lo que está ocurriendo es que después de ese incremento de los impuestos y después de ese incremento de la presencia del Estado es precisamente cuando salen los datos más alarmantes de desigualdad. ¿Se ha convertido este objetivo, esta política, en una especie de nos da lo mismo lo que ocurra empíricamente, nos da lo mismo lo que esté pasando en cuanto a datos, que se va a seguir diciendo que el culpable es precisamente unas políticas liberales? Bueno, eso es exactamente mi teoría. Mi teoría es que el Estado no necesita una excusa o una otra cosa para comenzar a expandir su poder. Es que utiliza todo para expandir su poder. Si puede ser ahora la desigualdad, sería también la igualdad si hubiese, es todo. Pero no porque el Estado es malo, es porque es una cosa racional. Porque lo único que puede ganar es expandir su poder. Eso es lo que puede ganar el Estado. Por eso que utiliza todo para agrandecerse. En Suiza, yo soy de Suiza, en Suiza tenemos poca desigualdad, o menos desigualdad que, por ejemplo, en Francia o en España, y tenemos mucho menos fiscalidad. Nosotros pagamos menos impuestos que aquí. Y lo pagamos porque tenemos un sistema de concurrencia fiscal entre las comunidades autónomas y los municipios. Ahora diráis, bueno, es Suiza porque es un país pequeño y no sé qué, pero cogemos un momento la Corea del Sur, claro, la Corea del Sur, que es un país más o menos liberal, que también ha reducido la desigualdad en el país gracias a políticas liberales. La Corea del Sur en los años 50 era mucho más pobre que la Corea del Norte. Mucha gente en la Corea del Sur pensaba que el comunismo del norte era mejor y mucha gente también pensaba que la igualdad del norte era mejor. Pero desde los años 50 hasta hoy, la Corea del Sur ha utilizado políticas más liberales y cada vez más liberales y ha disminuido la desigualdad. Entonces el camino liberal funciona. Lo otro es la excusa del Estado para expandir su poder y eso siempre utilizará cualquier excusa, cualquier razón para hacerlo. Diego. Bueno, en primer lugar, yo creo que la desigualdad fue un problema históricamente durante buena parte de nuestra humanidad y muchos de los filósofos o pensadores o artistas a los que hemos leído, disfrutado, conocido, a lo largo de los años, la verdad es que si echamos la vista atrás y escuchamos la descripción que hacían de la sociedad de su tiempo, eran sociedades desiguales y en las que efectivamente yo hubiese estado detrás de esa pancarta contra la desigualdad, porque durante buena parte de nuestra historia, tanto el poder como la riqueza ha estado concentrada en torno a unas élites y funcionando bajo un sistema económico que no permitía el desarrollo. Por lo tanto, la riqueza era un juego de suma cero. Si unos tenían más riqueza era forzosamente quitándosela a otros y no había oportunidades de crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, la queja secular quizá contra la desigualdad tiene bastante sentido hasta que nos topamos con un sistema como la economía de mercado que yo creo que ofrece un paradigma distinto. El paradigma de pasar de un juego de suma cero en el cual esa desigualdad era tremendamente injusta a todo lo contrario, en el que la desigualdad es el reflejo de un mecanismo que, en mi opinión, la verdad es que ofrece excelentes consecuencias sociales y me atrevería a decir morales. ¿Por qué? Porque nos permite comerciar de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros gustos, también de acuerdo a nuestros caprichos, y esto nos permite tener la oportunidad de ir asignando los recursos y de ir generando oportunidades para quienes mejor saben servir al resto de la sociedad. Me parece un sistema mucho más humano y un sistema mucho más válido desde todos los puntos de vista que el sistema de la redistribución. Y en ese sentido, yo también quisiera romper una lanza a favor del caldo de cultivo del que quiere beber el Estado para reducir la desigualdad. Porque yo creo que todos queremos más bienestar. Y realmente la sociedad del bienestar es la sociedad que tienen los países capitalistas. Si cruzamos la desigualdad como una métrica que mide el grado de desarrollo, llegamos a conclusiones absurdas. Porque hay países muy igualitarios que son muy pobres y hay países muy igualitarios que son muy ricos. Por lo tanto, no es un proxy, no es una medida que nos diga necesariamente que más igualdad equivale a más progreso. Sí ocurre, sin embargo, con la economía de mercado, que es lo que defendemos, creo, todos los que estamos aquí. Y allí donde hay un paradigma mucho más liberal, mucho más capitalista, sí hay más bienestar. Y yo creo que en ese sentido hemos ganado la batalla. Y por lo tanto, quien quiere más bienestar, ese caldo de cultivo no tiene un origen necesariamente malo. Sabemos que hay en nuestra sociedad oportunidades de enriquecimiento y todos queremos más. Eso es bueno. Lo malo es que ese caldo de cultivo el Estado lo quiere aprovechar, como estabais comentando todos, para aumentar su poder, para extender sus tentáculos y para restringir nuestras libertades. Por eso nosotros tenemos que defender que existe la posibilidad de ir hacia
hacia quizá una sociedad más igualitaria, quizá no, pero desde luego una sociedad más próspera a través de reformas como las que creo que se van a expandir hoy, como las que defendió Giancarlo y como las que creo que vas a comentar hoy. Pero desde luego que si ese caldo de cultivo se aprovecha para expandir el tamaño del Estado, a lo único a lo que vamos a llegar es a más de lo mismo. Federico. Bueno, desde mi punto de vista, obviamente podemos hablar de dos desigualdades. Una desigualdad oligárquica, que es la que se ve en Corea del Norte, por ejemplo, donde la gran masa de los ciudadanos está completamente pauperizada y un grupito de la nomenclatura vive muy, muy bien. Y por supuesto esa es negativa. La desigualdad, entre comillas, que genera el capitalismo de verdad es completamente distinta y es socialmente valiosa. Y por otro lado, mientras escuchaba las intervenciones de mis colegas aquí en el panel, pensaba que en Sudamérica y particularmente en Argentina, quizás el debate no está tan focalizado en la desigualdad, sino en la defensa de los más necesitados. Y en Argentina particularmente, el Estado, desde 2002, viene diciendo que está defendiendo a los más necesitados. El gasto público ha explotado, está por arriba del 40%, que son niveles altísimos históricos en la Argentina, y la pobreza no ha hecho más que subir, desgraciadamente. O sea, defendiéndolos se han enamorado tanto de los pobres que no dejan de reproducirlos. Entonces, cuando uno ve esas situaciones, se pregunta, bueno, quizás sería mejor que no nos defiendan tanto, porque si así es como van a solucionar los problemas. Dejadme que vaya precisamente por lo que está comentando Federico, porque habéis hablado, yo creo, de dos términos de desigualdad distintos. Uno sería el puramente desigualdad desde el punto de vista de ausencia por completo de un humus necesario para que tú puedas desarrollar tus oportunidades, que tengas, lógicamente, las oportunidades para desarrollarte como persona, desarrollarte en todas las facetas. Y, por supuesto, lo mencionabais antes, en la faceta personal, en la faceta de derechos y libertades, en la faceta de todos los derechos y libertades, de desarrollo económico, por supuesto. Pero luego yo tengo la sensación de que se está colando un segundo debate, y es confundir la desigualdad. Yo recuerdo una frase tuya, Juan Ramón, en la radio, en la que decías: a mí no me preocupan los ricos, me preocupan los pobres. Entonces yo tengo la sensación de que se ha colado un segundo debate de una forma un tanto intencionada por algunas autoridades, en las cuales se mezcla lo que es la necesidad de mantener una igualdad de oportunidades para un montón de personas que puedan desarrollarse, con el hecho de mantener una igualación de todas las capas, limitando la posibilidad de que tu desarrollo te lleve mucho más arriba que el de otros, cuestión que de hecho lo que va a hacer es redundar precisamente en el beneficio de toda la sociedad. ¿Tenéis la sensación de que se está pervirtiendo este debate desde el origen, precisamente, además por ahí va la pregunta inicial, para conseguir que, anulando el primer debate de qué es necesario, si lo necesario es establecer políticas eficaces, políticas en las que cada euro quitado a una persona vía impuestos se convierta de verdad en una mecánica de desarrollo social? Lo comentaba antes Diego, ¿no? Efectivamente se tiende a confundir desarrollo con igualdad, como si las sociedades que sean más igualitarias necesariamente han de ser sociedades más prósperas. Aquí hay una anécdota, yo creo, bastante graciosa. El Instituto Juan de Mariana publicó hace un mes un informe donde demostraba que España no es uno de los países más desigualitarios de Europa, como se suele afirmar, sino uno de los más igualitarios, y mucha gente se oponía a las conclusiones del informe diciendo: ¿pero no ves que mal se vive en España en muchas partes de la sociedad? Y nosotros dijimos: es que no es incompatible. España puede ser un país pobre y un país muy igualitario. Pensar que porque un país sea muy igualitario todo el mundo tiene que vivir bien es no entender que desarrollo y desigualdad son dos magnitudes o dos variables distintas que en ocasiones pueden ir en la misma dirección. Yo creo que el caso de Suiza es muy ilustrativo dentro de Europa. Suiza es uno de los países más igualitarios de Europa antes de que el Estado meta las zarpas. Es uno de los países que tiene menor tasa de pobreza, el país que menos tasa de pobreza, de hecho, tiene de toda Europa, y es el país más rico de Europa. Por tanto, tenemos ejemplos donde efectivamente libertad e igualdad económica van de la mano, al menos en términos relativos con respecto al resto de Europa, y también hay ejemplos de sociedades muy prósperas y muy desigualitarias, por ejemplo el caso de Singapur. Pero en el caso de Singapur se da la circunstancia, en el año 1980 la renta per cápita de España y de Singapur era la misma, por tanto España en principio podría haber seguido la misma dirección de Singapur. No es que ellos partieran de una situación muchísimo mejor que era imposible alcanzarles. No, en el año 80 teníamos la misma situación. Hoy Singapur es 3 veces más rica que España. La renta per cápita de Singapur es 3 veces la de España. Y mucha gente puede pensar: bueno, pero la desigualdad en Singapur es mayor que en España. Por tanto, no queremos una sociedad tan desigualitaria como la de Singapur. Es verdad, Singapur es una sociedad mucho más desigualitaria que España.
pero cualquier decil de la distribución de la renta que cojamos, es decir, cualquier estrato de la distribución de la renta que cojamos, desde los más pobres a los más ricos, son más ricos en Singapur que en España. Son más desiguales, el más rico en Singapur es mucho más rico que el más pobre, de lo que sucede en España, pero el más pobre de Singapur es más rico que el más pobre de España. Con lo cual, si solo tuviéramos la opción de ir hacia Singapur, es decir, de ir a una sociedad donde todos prosperáramos, aunque los más ricos prosperaran más que los más pobres, esa sería una sociedad mejor que la actual, que una sociedad donde todos somos más igualitarios, pero más pobres. Y el sesgo contra ese tipo de prosperidad desigualitaria, que es un tipo de prosperidad que podría llegar a darse, es un sesgo de envidia igualitarista que no tiene ninguna base y que no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la sociedad mejora simplemente porque haya personas que estén peor, porque nadie va a estar mejor en esa sociedad. Todos van a estar peor, con la única diferencia de que todos se van a ver más iguales. Es un prejuicio, un sesgo cognitivo, si lo queremos, de preferir la igualdad a la desigualdad de manera irracional. No hay ninguna racionalidad detrás de preferir una sociedad más pobre y más igualitaria a una sociedad donde todos son más ricos, no solo unos pocos, sino también los estratos más desfavorecidos, donde todos son más ricos, aunque todos sean también más desiguales. Bárbara. I think we have to be careful that we don't fall into this well-meaning naivete and get the one-size-fits-all policy solutions. And if we look at Europe right now, I mean, we are going down the drain, apart from Germany, which is a difference, but all the other countries have a factor productivity which is as in, for example, Greece, 30% less than it was 10 years ago. Spain, Portugal, 18% less than it was 10 years ago. France, 15% less than it was 10 years ago. So if we follow this one-size-fits-all politics, that every measure works out, has to be the same and has been on a level playground, we will not go anywhere, because after all, other nations compete. And thank you for bringing up the example. What Lee Kuan Yew did 50 years ago in Singapore was exactly the opposite. He created a tax system that was completely competitive. He created a bureaucracy, or he reduced the bureaucracy there by paying those few bureaucrats very high and make sure that that they are not corrupt. And if with these frameworks, you can create well-being for the economy. You can create jobs, and this is what we need, and not this one-size-fits-all things. Yo no soy un gran amigo de Singapur, porque no es para mí lo más importante, la variable más importante del desarrollo es la libertad. Y la libertad individual, la libertad que yo tengo de ser empleado y de mañana formar una nueva empresa y comenzar y hacer, o mismo, hacer algo bien y tornarme multimillonario, o hacerlo mal y cerrar la empresa y recomenzar. Y eso no hay mucho en Singapur. Singapur es una cosa especial que desde un punto de vista liberal para mí no me gusta mucho, porque en Singapur hay mucha planificación del Estado. Yo no digo que Singapur sea malo, yo digo que Singapur desde el punto de vista liberal yo no lo considero un ejemplo, porque es más planificación estatal. Hay un país muy cerca de Singapur que es Hong Kong, donde la economía funciona, el Estado no, pero la economía funciona muy bien, porque hay una gran libertad individual, empresarial, y también hay una gran libertad individual como empleados. Hay mucho... En Hong Kong la libertad es tan grande que la gente puede trabajar 2 o 3 o 4, cuantos empleos quieren. No hay ningún tipo de ley que lo prohíba. No es necesario hacerlo, pero lo hacen muy bien porque quieren hacerlo. Hong Kong es una sociedad que piensa en el futuro, y ellos no tienen problemas con desigualdad. Ningún problema. Hong Kong, mucha gente en Hong Kong piensa que Hong Kong prosperó a causa de la desigualdad que comenzó desde el principio con el estrato inglés, muy bien posicionado, y los chinos con dificultades inherentes. Pero ahora, por ejemplo, toda la élite de Hong Kong es una élite china, casi no hay élite inglesa. Significa que con toda esa libertad individual que tienen allí, llegaron sin
sin ayuda del Estado o mismo completamente fuera del sistema estatal a desarrollar y a prosperar como individuos y en sociedad. Diego. Yo con el debate de la desigualdad siempre termino pensando que caemos en una trampa estadística ante todo. Imaginemos por un momento que todos ustedes son mis empleados, solo por un momento, y que yo mañana les subo el sueldo un 10%. Es una gran noticia, somos todos más ricos. Pero claro, yo precisamente para celebrar lo bien que les voy a tratar, porque ha ido muy bien el año, salgo, me compro un billete de lotería y, oh sorpresa, resulta que me toca. Entonces, de repente, ustedes ganan un 10% más. Tienen mucho más dinero en sus bolsillos, mucha más riqueza. Todos somos mucho más prósperos. Pero claro, yo he ganado millones de euros. Se ha generado una tremenda desigualdad a pesar de que todos estamos claramente mejor. Hombre, un aumento de sueldo del 10%, ¿quién lo pillará? Y un billete de lotería, ya ni les cuento. Pues esto yo creo que es un ejemplo de que caemos muchas veces en la trampa estadística, porque lo que de verdad debería preocuparnos es la cuestión de la movilidad. La movilidad dentro de una sociedad puede ser muy baja, como ocurre en el caso de las economías nórdicas, que no tienen en general tantas oportunidades de desarrollo como otras, las anglosajonas, por lo general, que sí que tienen un paradigma en el cual es más fácil enriquecerse y también, por qué no decirlo, empobrecerse. Juan, por ejemplo, publicó en su día, echó un vistazo a la lista Forbes de multimillonarios y pudo comprobar efectivamente cómo la inmensa mayoría de los apellidos que aparecían ahí a finales de los 80 hoy son unos perfectos desconocidos, porque o bien se han arruinado o bien su fortuna es mucho menor. Entonces, en primer lugar, yo hacer esa comparativa entre lo que de verdad debería preocuparnos, que es la movilidad social, el que existan oportunidades en la sociedad y que sea una economía lo suficientemente dinámica como para generar esa riqueza que hace falta, con la trampa de caer en esa valoración de la desigualdad en sí como una medición de progreso. Y luego también yo creo que es importante tener en cuenta que, como siempre se ofrece como solución al Estado, bueno, España es un país donde el reparto de sueldos que hace el empresario es más igualitario que la media europea y, sin embargo, el impacto de las transferencias y el gasto social nos deja por encima de la media europea en desigualdad. Por lo tanto, cuando confiamos siempre en que el Estado va a actuar de manera eficiente para redistribuir los recursos, uno de los mejores ejemplos lo tenemos en España. Si España la medimos por la desigualdad de mercado, por la desigualdad salarial antes del gasto social, España está por debajo de la media europea, y si la medimos después de la intervención del Estado, supuestamente para reducir esa desigualdad, resulta que estamos por encima de la media. Yo creo que la desigualdad obedece a dos impulsos, que es algo que Pedro Svars ha hablado a lo largo de los años. Por un lado, la envidia, el decir que yo no quiero que tú tengas algo. Y por otro lado, también un egoísmo muy malentendido, el tú querer algo que ha generado otro. También Anthony de Jesse ha escrito sobre este tema, y yo creo que son dos impulsos muy peligrosos, porque en base pensemos en qué faceta de nuestras vidas nos interesa que el egoísmo y la envidia sean los únicos factores que muevan nuestra conducta. Y por último, yo creo que si le pedimos al Estado que haga algo, yo sí le pido al Estado que haga algo para reducir la desigualdad, que promueva una reforma fiscal orientada a reducir agresivamente el peso de los impuestos para que tengamos más dinero en nuestros bolsillos, que promueva una reforma laboral, porque en España el 80% del aumento de la desigualdad se debe al paro masivo que tenemos, y aunque hemos hecho una reforma laboral que va en el buen sentido, lo que hay que hacer es no solo agarrarse a esa reforma laboral, sino profundizarla mucho más. Y en tercer lugar, una reforma educativa, porque, como se decía, y vuelvo a recordar a Giancarlo, la educación es fundamental para generar oportunidades y riqueza en una sociedad, y si no de verdad devolvemos algo tan importante como es la educación a la sociedad, vamos a seguir sufriendo las consecuencias de una sociedad con menos oportunidades y seguiremos lamentándonos por los problemas de la desigualdad. Federico, déjame que te lance la pregunta y vamos así avanzando. Pero es que estoy viendo desde aquí a una persona, al padre Leopoldo López, mientras estamos hablando de desigualdades, que posiblemente uno de los países que más igualación en el desastre ha conseguido últimamente se llama Venezuela. Que la pregunta era muy sencilla, era si con más Estado y con más impuestos se consigue. Bueno, pues si se consigue, desde luego Venezuela ha conseguido la igualdad. Una igualdad en el destrozo. Una igualdad que ha acabado con gente que defiende sus libertades y defiende sus derechos, ha acabado metiéndolos en prisión, con más de 70 presos políticos. Incluso trasladaría el debate de puertas adentro de lo que nos está ocurriendo en España, que las mismas fuerzas políticas que aseguran llevar como bandera la lucha contra la desigualdad, realmente la llevan pidiendo que todos, independientemente de cuál sea su planteamiento político, acaben en prisión en un país como Venezuela, ¿no? Realmente la forma
de combatir, y vamos avanzando así en el debate, la forma de combatir la desigualdad es permitiendo que el Estado diga, bueno, cada concesión pública para mí. Voy a ampliar yo y muchos más ámbitos de posible negocio privado van a ser míos. Más impuestos para pagar, lógicamente, la necesidad de recaudación que tengo por toda la ampliación y tal. ¿Realmente eso consigue una mayor igualación en el desarrollo, una mayor igualación precisamente en el bienestar de la gente, o nos estamos metiendo precisamente en una involución que consigue todo lo contrario? Es una pregunta muy interesante, podríamos estar 3 días contestándola. Brevemente, 2 o 3 cosas. La primera, los liberales estamos a favor de la igualdad ante la ley, no a favor de la igualdad a través de la ley. Ese es el problema de Venezuela, de Argentina y de muchos otros países, que hemos querido generar igualdad a través de la ley. Nosotros estamos a favor de la igualdad ante la ley. El liberalismo no es la ideología de los ricos, al contrario, el liberalismo es un sistema que defiende al pobre que no tiene amigos en el poder, no al rico. El rico siempre tiene amigos en el poder, el rico siempre está vinculado con los poderosos. Los liberales defendemos justamente a los que no se pueden defender. O sea que ese creo que es un primer punto. El segundo punto es, cuando vemos lo que es la historia de Argentina, por ejemplo, la Argentina cuando tuvo una constitución liberal y la mantuvo, pasó de ser casi un desierto a ser un país donde llegaron millones de españoles y de italianos, donde se pensaba casi en igualdad de condiciones emigrar al puerto de New York o al puerto de Buenos Aires. Cuando empezamos a perseguir activamente la igualdad, los estándares de vida en Argentina declinaron brutalmente, Argentina quedó rezagada primero de los países más importantes económicamente, actualmente rezagada respecto de los países de Sudamérica. Argentina tiene actualmente un PBI más chico que el de Colombia, mucho más chico que el de Brasil, mucho más chico que el de México. En los años 30 Argentina era la mitad del PBI de Latinoamérica. Si hoy fuera el caso, Argentina sería el país más rico del mundo. Así que eso fueron las consecuencias de la persecución activa de la igualdad. Y el tercer caso, también que tiene que ver con los problemas de perseguir políticamente desde el Estado la igualdad. Obviamente, bueno, el ejemplo que viene a la mente es lo que ha sucedido en las sociedades del este europeo que persiguieron la igualdad, que bueno, terminó obviamente en desigualdades brutales entre la nomenclatura y la gente común, en persecuciones políticas y en fosas comunes. Y además, pensemos un ejemplo mental un experimento mental que utiliza Alberto Venegas Lynch, un liberal argentino. ¿Qué sucedería si mañana fijamos en España, por poner un país, el sueldo para todo el mundo, un salario de 15.000 euros? Y el que produce por arriba de 15.000 euros no va a hacer nada porque sabe que se lo van a expropiar. Y el que produce por abajo de 15.000 euros tampoco va a hacer nada porque sabe que se lo van a regalar. Entonces, la verdad que no parece que sea. Probablemente en un tiempo se conseguiría una igualdad que sería casi la igualdad del cementerio y una igualdad prácticamente en cero. Entonces, no parece que, y como vemos, las sociedades que dejan más espacio al individuo y al emprendedor son las que no solo logran mayor bienestar, sino mayor igualdad. Como dice Deirdre McCloskey, que es una oradora habitual del Free Market Roadshow, el trato que nos ofrecen los emprendedores es: déjame emprender libremente que te voy a hacer rico a vos también. Y eso quizás es lo que tenemos que hacer. Me alegro que Diego haya tocado el ejemplo de la lotería, porque a mi juicio la lotería es un ejemplo muy claro de por qué la desigualdad no es necesariamente mala. La lotería es un mecanismo promotor de la desigualdad. Quien gana la lotería es mucho más desigual que antes. Pero ¿por qué intuitivamente la lotería no nos parece que sea algo que tengamos que abolir, que tengamos que suprimir, algo que deba desaparecer porque tenga consecuencias sociales adversas? Porque tiene una serie de propiedades que son justo las que tiene una economía de mercado, que hace que veamos la desigualdad resultante de la lotería como una desigualdad aceptable, buena o positiva. ¿Cuáles son esas propiedades? La primera, que es un mecanismo de participación voluntario. Es decir, participa en el juego quien quiere y quien no participa. Segundo, que el resultado de la lotería no está amañado. Si la lotería la ganara siempre el mismo, nos parecería pues un expolio, una extracción de rentas, un parasitismo. En la economía de mercado tampoco el resultado está amañado. Justamente lo que quieren los ricos asentados, los que se corporativizan alrededor del Estado, es amañar ese resultado, es convertirse en élites extractivas para que siempre ellos salgan ganando a costa
de los demás. Y luego, precisamente porque el resultado no está amañado y la participación es voluntaria, hay bastante movilidad social dentro de la lotería. No gana siempre el mismo la lotería, sino que la van ganando distintas personas y al ganarla, pues cada vez es uno el rico, ¿no? Y en la economía de mercado también hay movilidad social. Pero es que la economía de mercado es un mecanismo muy superior a la lotería. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba ahora Federico. La lotería es un mecanismo casi... es aleatorio de quién gana, es decir, gana simplemente por participar, simplemente por aceptar participar. En la economía de mercado no. En la economía de mercado es un marco en el que participamos voluntariamente, en el que interactuamos voluntariamente, en el que cooperamos voluntariamente, un marco cuyo resultado del proceso competitivo no está amañado de entrada y un marco donde el que gana la lotería, es decir, el que prospera, es aquel que ha conseguido enriquecer más a los demás, el que ha generado mayor valor para los demás, el que ha permitido que los demás prosperen más. Por tanto, la desigualdad que pueda surgir de ese marco voluntario de interacción social es una desigualdad que en tanto en cuanto no esté condicionada, no esté atrapada, no esté manejada por el Estado, es una desigualdad que favorece el desarrollo de todo el mundo. Y si queremos promover una mayor movilidad social dentro de una economía de mercado que además permita maximizar la generación de riqueza para los demás, también coincido ahí con Diego en que la educación es esencial. Y es esencial que la educación vuelva a manos de la sociedad civil. Y precisamente Giancarlo, toda su vida profesional, o gran parte de su vida profesional, estuvo orientada a eso. Estuvo orientada a devolver la educación a la sociedad, en arrebatarle la educación a los burócratas, a los grupos de presión internos a la administración pública, a los políticos que desde los distintos ámbitos intentan planificar la vida de las personas ya desde su misma cuna, porque no en vano la educación es obligatoria para nada, es obligatoria para empezar a insertar una serie de ideas que son las que le interesan al establishment político y que no son las que le interesan al ciudadano para que pueda prosperar y para que pueda cooperar con los demás en ese marco que es la economía de mercado, que puede ser generador de desigualdades, pero que en todo caso es un marco justo donde las desigualdades siempre van en la dirección de favorecer el bienestar y la generación de riqueza para los demás. Diego, Enrique. Hay una desigualdad que, por ejemplo, nunca está en el debate, porque claro, cuando entramos a hablar de desigualdad siempre es dentro de un campo controlado el que nos dan los igualitaristas de todos los partidos y sin embargo no nos permiten entrar en otras cuestiones. Nosotros, por ejemplo, en civismo calculamos el número de días que hace falta trabajar y dedicar la integridad del sueldo conseguido durante todas esas jornadas laborales a cumplir con las obligaciones tributarias que nos impone el Estado. Es el llamado Día de la Liberación Fiscal. Lo que dice el Día de la Liberación Fiscal simple y llanamente es que trabajamos la mitad del año para cumplir con las distintas cargas que nos vienen impuestas, tanto impuestos a la renta, tanto cotizaciones, tanto impuestos especiales e impuestos indirectos. Si trabajamos la mitad del año para cumplir con el Estado, ¿no tenemos quizá un pequeño problema en el que tenemos a un señor muy gordo, muy grande, mirándonos casi con una lupa, viendo a un contribuyente enano que está completa y absolutamente saqueado porque tiene que dedicar sus ingresos la mitad del año a cumplir con Hacienda? ¿No estamos de verdad ante una tremenda desigualdad? Porque claro, parece que nos acabamos peleando por las migajas entre unos y otros cuando tenemos un gran aparato estatal que controla la mitad del Producto Nacional y que está obligándonos a encontrar, buscando enemigos entre unos y otros. Y aquí, por supuesto, que es un mecanismo para fortalecerse, pero también para legitimarse, porque en la medida en la que estemos entre nosotros buscando culpables y no estemos preocupándonos del tamaño del Estado, que repito, al ciudadano medio le cuesta la mitad de su sueldo al año, vamos a estar efectivamente legitimando todos esos instrumentos de poder que son excesivos de todo parecer. Y además también hay otras desigualdades de las que se habla mucho pero nunca se habla en serio. Por ejemplo, la desigualdad empresarial, porque España es un país que tiene pocas empresas grandes y pocas empresas medianas, y sin embargo, para que usted se haga una idea, el 1% de las empresas paga la mitad del impuesto de sociedades. El 1% de las empresas españolas aporta la mitad de la recaudación de este gravamen. ¿Por qué? Porque cuantas más empresas grandes tengamos, mejor, porque van a generar más empleo de más productividad, vamos a tener un tejido que exporta más y que por lo tanto está más blindado a potenciales fluctuaciones aquí, por lo tanto va a poder mantener mejor el empleo, remuneran mejor y además, si lo queremos tirar por la vía del Estado, es que hasta recaudan más, porque
ese 1% aporta la mitad de todo lo que recauda el impuesto de sociedades. Y a veces queremos hablar entonces de la diferencia de las empresas, pero luego al final lo que nos encontramos es que nadie tumba las regulaciones que dañan el crecimiento empresarial, nadie favorece el crecimiento empresarial tumbando los impuestos tanto a las pequeñas como a las medianas como a las propias grandes para que se sigan desarrollando. Y yo lo que quisiera llamar la atención con mi intervención es que efectivamente hay muchas desigualdades en las que también podríamos entrar, porque esto es como el debate de la reforma a la Constitución. A mí me gustaría la reforma a la Constitución, pero no para blindar programas de redistribución masiva, sino para establecer, por ejemplo, candados de gasto o límites de deuda como existen en normas fundamentales de países como, por ejemplo, Suiza, donde a nivel federal se introdujo un freno a la deuda que ha ayudado a controlar un poco las finanzas del país. Pues son debates que no tenemos que huir, pero son debates en los que tenemos que apostar por nuestras ideas. Ahí he dado 2 ejemplos de desigualdad en los que creo que los liberales tenemos mucho que aportar y la mayoría de la sociedad va a estar de acuerdo, porque por mucho que seamos una sociedad quizá que a veces renuncia a la idea de libertad frente a la de seguridad que aparentemente nos da el Estado, sí que es cierto que nadie quiere un Estado opresor que nos confisque un porcentaje tan importante de nuestra riqueza. Lamentablemente parte de esa confiscación permanece oculta a nuestros ojos y quizá eso la legitima, y tampoco queremos en realidad que nuestras empresas sean pymes artesanales que no consiguen salir adelante, porque en el fondo como se ha mantenido el empleo y como se ha salido adelante es gracias a que hay también empresas medianas y grandes que aportan y tiran mucho al carro. Enrique y Bárbara, que me pedís la palabra. Eso de la educación siempre es difícil, porque en muchos sitios, en muchos países del mundo, la educación, en muchas ideologías políticas, la educación es un proceso de uniformización. Y eso no puede ser. La educación es un proceso de descubrimiento individual. Y en eso es un instrumento de descubrimiento de diversidad. Porque una buena educación significa que las personas que están allí en la escuela, en los niños y eso, ellos descubren que son diferentes entre ellos, que cada uno tiene su propia cosa que sabe hacer mejor que el otro. Y eso es importante, de dar esa perspectiva que alguien es mejor en una cosa y una otra persona es mejor en una otra cosa, que son diferentes. Eso es importante en la educación que deja que deja esa libertad de descubrimiento individual. Y por eso que yo siempre que todo el mundo habla de educación, de mucha educación es muy bueno, yo digo, cuidado, no es la cantidad de la educación, es la calidad de la educación. No es que todo el mundo haya ido 12 años a la escuela y después 5 años a la universidad. Eso todavía no es la educación que yo pienso. Yo digo que la educación es aquella que deja libertad individual para las personas también descubrir en su vocación empresarial. Yo no sé por qué separar la escuela de la economía, por ejemplo. Eso es un error. La escuela tiene que entrar en la economía en la escuela, como la escuela tiene que entrar en la cultura, como la escuela tiene que entrar en agricultura y cosas como así, porque la escuela y la educación tiene que dar toda esa gran perspectiva que las personas tienen, porque esas personas que están en la escuela son parte de la sociedad y la misma diversidad social hay que haber también en la diversidad educacional. O sea que lo que yo quiero decir es la buena educación es una educación que es un autodescubrimiento de la individualidad. Tenemos aquí en España un partido político, desde luego, si fuese por cantidad de años pasados en la universidad, deben llevar 20 o 30 años. Luego te paso las propuestas para que las analices y me dices si eso es calidad o es cantidad. Bárbara. Just a couple of points that I would like to follow up. First, if with the lottery, the state is the biggest winner because they take the taxes, they take it all. First thing. Second thing, Tax Freedom Day. I mean, you're bad off in Spain. Trust me, in Austria, you're even worse off. We work 218 days per year until we finally get into our own pockets. I mean, this is not like the Swiss model where you have the tax freedom day in April. So this is unjust, and these are imbalances, and this is not moral. If you put it in that sense, I mean, this is really something where we need to go. And as a consequence of that, the key question is, what is the task of the state?
what is the task of government? And I think this is something that we permanently have to push and have to ask. Is it the task to intervene in our individual lives? Is it the task to destroy enterprises and small and medium-sized businesses or big corporations by running huge regulations or by, you know, having labor laws that are completely inefficient and outdated? I mean, this is the point. We're in the new millennium and we still work with solutions of the last millennium that we know did not work back then. And, you know, they are not... Politicians, unfortunately, are not flexible, and most of them are not brave to test, to experiment, to do as what businesses do all the time. You know, you can fail. So what? Okay, then let's try and reset the button. But this is something, for example, that is happening hopefully now in Honduras with the ZEDES, with those zones for entrepreneurship and there, the best measures from all around the world, the best examples, best practices are being brought together. And the enterprises that work in those zones can pick a tax regime, whether it's a flat tax, whether it's a fair tax, whether it's a simple tax, or, you know, even no tax at all. If they think this is viable for them, they can pick whatever labor law is the best for them. They can choose from the best things, and then we have competition. And with these competitive structures, they create jobs and they bring in foreign direct investment. And I think this is something that all of Europe needs, and not this tax harmonization ideas. Because if we harmonize taxes, we don't harmonize them to the bottom. We harmonize them to high levels. And you know, the beneficials are the French and the Germans with their high tax rates, and we Switzerland. I mean, actually Switzerland. When talking and other countries that have lower corporate tax rates or individual tax rates will be the losers. And so we have to fight this harmonization thing. And it's also one thing of, you know, this one-size-fits-all politics that we all fall into the trap in. We have to fight that from the very beginning. Yo simplemente un comentario muy breve porque el capitalismo, desde luego, es competencia y es también desigualdad, pero muchas veces se tiende a crear un muñeco de paja con respecto a la desigualdad y a la competencia, porque claro, si decimos capitalismo es competencia y capitalismo es desigualdad, parece que en cierta medida estamos diciendo la gente es desigual, la gente tiene que competir, por tanto aquella gente que sea mejor que la otra va a ganar en esa carrera y siempre va a estar por delante de la otra. Pero el capitalismo es competencia, evidentemente, pero también es cooperación. Y la cooperación tiene una base claramente en la desigualdad de las personas, porque si las personas son desiguales, para complementarse y para poder alcanzar fines conjuntos tienen que cooperar. Y una empresa es en sí mismo un dispositivo de cooperación, un dispositivo donde se insertan personas con habilidades muy diversas, con perfiles muy diversos, con perfiles muy heterogéneos, para conjuntamente buscar las sinergias y prosperar cooperativamente, además generando bienestar para sus clientes, es decir, para los demás. Nos quedan 15 minutos. Os voy a llevar por el tema que estabais mencionando, Bárbara y Diego, del tema de impuestos, del tema fiscal. Os voy a lanzar una frase, una evolución de lo que podría ser un pensamiento lógico, pero os pido un poco de autocrítica porque algo nos debe estar pasando para que no consigamos que nadie nos crea en esto que estamos diciendo. O desde luego no un volumen de gente excesivo como para que estas tesis sean en estos momentos las dominantes. Quienes defienden que para conseguir más igualación tienes que elevar el esfuerzo tributario de cada una de las personas, al final lo que acaban provocando, lógicamente, es que el reparto de esa carga tributaria repercuta en la gente de renta más alta. Bueno, la gente de renta más alta siempre tendrá la posibilidad de organizar una estructura, de conseguir eludir de alguna manera o directamente marcharse, porque lógicamente es libre, puede elegir el régimen fiscal en el cual estar, puede elegir el país y, por tanto, escapará a ese aumento. La clase media, media alta, no conseguirá escapar, tiene lógicamente sus rendimientos totalmente agarrados por las retenciones, no se puede marchar, le repercute en ella. Pero como lógicamente esas personas están ya dentro de un sistema laboral, tienen garantizadas vía convenio, vía sus respectivos contratos, vía legislación laboral, tienen totalmente garantizada su contratación, sus costes, no se puede tocar demasiado, se incrementará el bruto, genial, pero en quien repercutirán las empresas será en el de más abajo, en las nuevas contrataciones. Por lo tanto, cada vez que impliques o que implementes este tipo de políticas, estarás consiguiendo que la desigualdad aumente precisamente porque el de abajo tendrá que ser contratado por una menor cuantía salarial. ¿Qué estamos haciendo mal
para que una cosa que teóricamente es sencilla de explicar, que no se está consiguiendo con más impuestos, que no se está consiguiendo con más Estado reducir la desigualdad, que no se está consiguiendo generar un caldo de cultivo de igualdad de oportunidades, que estamos en una especie de ola permanente en la cual todo acaba lanzándose a incrementemos la deuda, sigamos manteniendo nuestro gasto, y si no sale, y siempre te sale el político de turno y te dice, no, hay que hacer una reestructuración fiscal para perseguir a los que no pagan. Oye, nunca acaban de encontrar a esos que no pagan, es una cosa maravillosa. ¿Qué estamos haciendo todos mal como divulgadores? Porque sobreentiendo que si estáis aquí, aparte de vuestros negocios, aparte de tal, estáis porque tenéis el deseo, lógicamente, de compartir una mecánica, una forma de hacer política, una forma de generar riqueza y desarrollo que queréis no para vosotros, que la queréis para todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo mal? Os lo pregunto, si queréis empezamos, Federico. ¿Qué estamos haciendo mal para que nadie nos crea? Bueno, si lo supiera. Pero antes que nada quería decir una cosa. Diego hace unos minutos mencionó que aparentemente aquí en España hay un señor muy gordo que le saca el 50% de sus ingresos. Yo me ofrezco a sacarle solo el 25%. Así que si quieren hablamos después y bueno, voy a ser más benévolo. Y respecto de qué podemos hacer para mejorar, creo que el punto, quizás para empezar a discutir esto, lo que usted dijo y explicó, que comparto plenamente, lo hizo más o menos en 2 minutos. Desgraciadamente, la izquierda y sobre todo el populismo, que intelectualmente es aún más bajo, se maneja con slogans de 10 segundos como máximo, y que son muy claros, a ver, y cuasi pornográficos. Entonces, nosotros tenemos un problema, y además que apelan a la envidia, que desgraciadamente, como Pedro Schwartz y muchos, desgraciadamente es un sentimiento que está bastante bien distribuido entre el género humano. Entonces, creo que ahí tenemos un problema. Nosotros tenemos que como mínimo sentar a una persona, como mínimo 10, 15 minutos para explicarle, mirá, si vos ponés impuestos progresivos, no le estás sacando al que más tiene, porque más tiene ya eligió otro sistema impositivo, sino que estás penalizando al que quiere progresar. Pero eso lleva tiempo y desgraciadamente la izquierda utiliza flashes y eslogans mucho más sencillos y que son básicamente te vamos a dar algo gratis. Entonces va a haber el maná del cielo, te vamos a dar algo gratis. Y es difícil combatir contra eso. Me parece que ahí quizás tenemos un problema y que es un problema que es difícil de solucionar. Diego, que te acabas de estrenar en un think tank. Danos la receta. Yo lo que sí creo es que por parte del mensaje que enviamos como liberales muchas veces no conseguimos o ni siquiera lo hacemos o no nos dejan. Trasladar la idea de que más libertad es más, no es menos. Porque siempre a lo que se termina apelando es que, por ejemplo, si va a haber recortes, que esos recortes en sanidad o en educación que van precisamente en aras de, uno, mantener esa estructura que o la racionalizas o va a quebrar, punto uno, o dos, si lo vas a hacer vía privatización, hacerlo bien, no de una manera parcial, para que de esa forma se fomente un servicio mucho mejor al paciente, al escolar. Entonces, muchas veces permitimos nosotros que nuestro discurso se centre mucho en cómo reducir el Estado, pero no nos damos cuenta que la sociedad probablemente no está tan ideologizada como nosotros y lo que quiere es más, quiere más de todo, quiere mejor sanidad a menos precio, quiere mejor educación a menos precio y también quiere más ropa a menos precio, pero se ha acostumbrado a pensar que la ropa sí es algo que puede estar en manos del mercado, la comida puede estar en manos del mercado y sin embargo la sanidad y la educación no. Entonces ese es un cambio de mentalidad que tenemos que hacer. Nuestro mensaje tiene que ser no solamente más positivo, sino que tiene que ser más inclusivo. Tenemos que explicar de una manera más concreta por qué nuestras ideas nos fortalecen, no solamente que apuntalan esa estructura que va camino de la insostenibilidad, sino que cuando se ofrece replegar su presencia en algunas áreas, que eso no redunda en peor servicio, sino en mejor servicio. También están, por supuesto, los listos, ¿no? Los que esto lo saben vender muy bien. ¿Por qué digo los listos? Porque nadie ha ganado tanto dinero hablando de desigualdad como Piketty. Y ahí están las facturas de las conferencias bien publicadas. Krugman, todos sabemos cómo se cotiza, ya les aseguro que no es barato. Sospecho que no querría volver a este auditorio y que el responsable está hoy con nosotros, porque la verdad es que una de las pocas veces que se le confrontó con ideas fue aquí en Madrid y fue con don Pedro Schwartz. Y yo creo que fue una ocasión muy interesante, ¿no? Y yo creo que siempre lo recordaremos, ¿no?
Y luego en el caso de España, ¿no? De Pablo Iglesias, por ejemplo. Pablo Iglesias forma parte del 1% más rico. Su sueldo ya le sitúa entre el 1% más rico. Por lo tanto, por eso digo los listos, ¿no? Porque hablando todo el día sobre desigualdad, lo que han conseguido es ser ellos unos grandes generadores de desigualdad. Y del 1% que menos impuestos pagas. Tiene un tipo efectivo Pablo Iglesias del 7,5%. O sea, que está en abril, más o menos. Está bien. Vive en una Suiza ibérica. Mejor que yo. Entonces... Luego les pasamos el nombre de su asesor fiscal, que va a ser una de las personas más solicitadas del momento. No, desde luego, eficiencia máxima. Y luego, por último, yo he intentado contar, pero no, sin gafas no veo muy bien, pero supongo que aquí estamos reunidas unas 250 personas, más o menos. Dos ricos contribuyen tanto como todos nosotros a lo largo del año. Ergo, si lo que queremos es que haya más gasto público, que no es mi caso, lo que deberíamos querer es más ricos. Si el programa de Podemos necesita de semejante captación de recursos, que es prácticamente imposible financiar si no acudimos a una fiscalidad completa y absolutamente confiscatoria, lo que deberían desear es que esto fuese un auténtico paraíso para los millonarios, porque, repito, el rico de media aporta en impuestos lo que 130 contribuyentes. Y asumiendo que aquí somos 250 personas, bastaría pues que a mí me toque la lotería, yo también me ofrezco voluntario, a lo de la lotería. Y que a otro de nosotros le tocase para que de media cada año estuviésemos aportando tanto como todos los demás. Quizá no lo explicamos bien, Carlos, y quizá nos falla en explicar que la libertad es más, no es menos, y que cuando hablamos de austeridad, de eficiencia, no lo estamos haciendo para restar la calidad de los servicios, sino para potenciarla. Y también nos falta explicar con cifras más contundentes. Yo, por ejemplo, si hoy ustedes se van con la idea de que la mitad del año lo dedican a pagar impuestos, de que un rico contribuye lo que 130 personas y que el 1% de las empresas aporta la mitad de la recaudación del impuesto de sociedades, yo, por ejemplo, ya me daría por satisfecho. Pero yo creo que tenemos que ser mucho más claros, porque competimos contra mensajes de 10 segundos. Yo coincido en que parte lo podemos estar haciendo mal, pero también hemos de mirar la otra parte, y es que nos enfrentamos a muchos intereses creados a los que las ideas de la libertad no les benefician. Y en este caso yo estoy pensando en las estructuras funcionariales de la sanidad o de la educación. Al Estado burocratizado no le interesa ni muchísimo menos que se privatice la educación, que se privatice la sanidad. Le puede interesar al contribuyente, pero desde luego no al que tiene su puesto de trabajo asegurado y dependiente de esa extracción de rentas desde el contribuyente. Y de hecho esa es la finalidad de la estructura actual de los Estados. Si fuera cierto, como se proclama, que la finalidad del Estado es redistribuir la renta desde los más ricos a los más pobres, ¿por qué pagamos impuestos todos? ¿Por qué no se cobra solo impuestos a los más ricos y lo que se recauda de los más ricos se les da a los más pobres? ¿Por qué nos obligan a todos a pagar impuestos? ¿Y por qué, de hecho, el grueso de los impuestos de una sociedad lo pagan las clases medias? Porque el propósito no es recaudar impuestos de los más afortunados en la sociedad para ayudar a los más desfavorecidos. El propósito es meternos a todos de cabeza en una estructura burocratizada que vive a expensas de todos los demás, de todos los contribuyentes. Nosotros somos clientes cautivos de un Estado que muchos de nosotros no queremos y que si nos dieran la opción de prescindir de él, saldríamos de él. Y los primeros, por cierto, los propios funcionarios que cuando han tenido la posibilidad de recurrir a la sanidad privada a través del sistema de mutualidades de Muface, el 80% recurrían a estos servicios de pseudo-sanidad privada en lugar de recurrir a la sanidad pública. Por tanto, en la medida en que el propósito de muchos liberales es que mucha gente que hoy tiene un empleo a costa del contribuyente lo pierda, desde luego hay muchos intereses consolidados y creados que jamás van a querer aceptar el discurso liberal o que lo van a aceptar en porcentajes muy minoritarios. Y hay que exponer que también estas partes de la sociedad que sí son beneficiarias netas del perjuicio neto que sufren los contribuyentes y que no es un perjuicio neto vinculado en absoluto a ayudar a los más desfavorecidos, a los más pobres, a expensas de los más ricos, es un perjuicio neto vinculado a extraerles rentas al conjunto de la ciudadanía para que otros reciban esas rentas extraídas, pues hay que exponer que esas personas están saliendo beneficiadas y que no tienen derecho a salir beneficiadas a costa de violentar las libertades y los derechos básicos del conjunto de las personas y en este caso de los contribuyentes. I think to make it easy, one should consider what Hayek said in one of his interviews in the 80s, when this famous interview with the Neue Züricher, when he said there will always be the lowest 10%. And I mean, these are facts, and we need to
they need to be accepted, and this is a given, as well as there is no such thing as a free lunch, and as well as competition is something positive. And our youth, or at least in Western European states, consider competition something nasty. They only think it's good at soccer or at downhill racing with skiing, something probably. And that's it, full stop. I mean, as a matter of fact, competition is good, sexy, and is creative, and it thrives. And one important thing that we have all forgotten is to permanently stress that individual property rights or property rights are a precondition for capitalism and for capitalism to work. And we have all forgotten, that we want to own things and that we want to self-determine what we do with these things. And now, we outsource this a little bit to the government, and, they take care of those things. So we need to defend our property rights, and I think this is very important. And of course, finally, entrepreneurship, because those people who like jobs, the Podemos people, now they all want jobs, or at least they want to earn money from whatever, even if they don't do and produce anything, but they don't like the people who create the jobs. And this is where we have to defend also those people who are the risk takers, who are the entrepreneurs, who are the small shops and who go and pay taxes. And I think we have to combine the creation of jobs and those who want those jobs. If we explain and eliminate economic or financial illiteracy, I think this is our foremost target. Whether we do it under the flag of liberalism, classical liberalism, or freedom, but get rid of financial illiteracy. Enrique, déjame que hablemos, que lo mencionabas ya un poco por encima antes. ¿Podemos estar teniendo un problema de cortoplacismo también en nuestras clases políticas? Es decir, al final, lo mencionabas, Federico, es mucho más fácil vender en 2 minutos el mensaje de decir, no, lo sencillo aquí es, ¿ustedes quieren más servicios públicos que igualen? Bueno, pues vamos a cobrar más impuestos. En teoría puede parecer una cosa muy sencilla de explicar. ¿Estamos teniendo un problema de cortoplacismo, de falta de valentía de lanzar políticas a largo plazo en los países? Yo no quiero hablar de gente que no está entre nosotros, pero el presidente de Estados Unidos, Ike Eisenhower, él no quería ir a guerra en Corea, pero todo el mundo quería ir a guerra en Corea y él ha dicho, bueno, si queréis guerra, sí, pero entonces también queréis impuestos. Y él ha, como republicano, como conservador, elevado los impuestos para pagar por la guerra. Eso es un ejemplo de un político con coraje que hace aquello que tiene que hacer, pero también dice que es la verdad. Y para decir la verdad, yo creo que tenemos ese tipo de políticos en todos los sistemas. Yo creo que nosotros como liberales muchas veces somos muy pesimistas porque pensamos, somos tan pocos y somos una minoría. Bueno, ¿y qué? La historia nos ha mostrado, siempre fuimos una minoría. Nunca hubo una mayoría liberal en el mundo, en la mayor parte de los países. Juan de Mariano era uno contra el rey y contra la Sociedad de Jesús. Y Mariano José de Larra también era uno contra los otros. Y el liberalismo siempre vivió de minorías. Y no es un problema. No es un problema porque las ideas están allí y cuando hablamos de nuestras ideas, esas ideas salen al mundo. Por ejemplo, hoy somos mucho más libres que fuimos hace 200 años. Significa que funciona de una manera. No funciona en el corto plazo que nosotros lo queremos, pero funciona de una manera. Eso es una cosa. La otra cosa, yo quiero volver un poco a lo que Federico ha dicho. La izquierda es casi pornográfica en el mensaje. Eso también es nuestro problema. Nosotros no lo somos. Somos muy cultivados. A nosotros nos gusta pensar en filosofía y cosas así. El liberalismo también debe ser tan pornográfico como la izquierda es. Reducir el mensaje, no parar de decir la misma cosa. Más libertad es mejor para ti y para mí. Bueno, pues si les parece, esto es una cosa increíble. Es la primera charla en la que he estado en la que se cumple el horario a rajatabla, de eso por la cuestión liberal. Vamos a abrir ya, de hecho, no sé si tenemos micrófono para pasarlo o directamente se escucha. Tenemos micrófono por ahí. Pues piden la palabra por aquí. Vamos a ir pasando y vamos haciendo ya preguntas. No les voy a pedir que sean pornográficos, pero bueno, que sean breves sí. Gracias. Soy Ángel Zurita y siento y padezco por razones familiares y afectivas Venezuela. Cuando acabo de oírte decir que estaba aquí Leopoldo López, el padre del otro gran Leopoldo López,
he echado de menos un aplauso grandísimo para que, Lo pedimos ahora para mismo, que sientan él y todos los venezolanos liberales y amantes de la libertad el apoyo que aquí podemos sentir por ellos. Pues si os parece lo pedimos. Dejadme que añada, sin más, su hijo, yo creo que lo sabe todo el mundo, aparte de preso, etcétera, etcétera, está en un partido que forma parte de la Internacional Socialista. Y su padre está en un foro liberal pidiendo lo que es lógico, libertad. No sé si tenemos por ahí más... por allí mismo, por favor. Mira, ahí así vamos aprovechando ya el micrófono y vamos de ahí para allá. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Quería hacer una consulta. ¿Cómo pueden combatir las ideas liberales a las ideas demagógicas? Es que es muy difícil, por esa pornografía que hablaban. No sé si tienen ustedes alguna idea. Además, ¿cómo se puede luchar cuando realmente no vivimos en democracia? Los políticos hablan de democracia y es una mentira. Desde el momento en que no somos capaces, y le pregunto a cada uno de nosotros, a quiénes hemos votado y quién es nuestro representante con nombre y apellido, del único que nos acordamos es a lo mejor de el presidente, de la Cámara, de las dos cámaras, el jefe de gobierno, el rey, y se acabó. No tenemos a nadie a quien recurrir para poder reclamarle que cumpla con lo que ha prometido. Desde ese momento, desde el momento que estamos viviendo en una partidocracia, es prácticamente imposible hacer nada. Estamos atados de pies y manos. ¿Ustedes saben una salida para poder solucionar este problema o se les ocurre algo? Sí, yo dos comentarios. Primero, no pensemos que la izquierda es tonta. La izquierda tiene también detrás un discurso académico, filosófico, económico, sociológico, geopolítico, muy hilado, muy trabajado, y de hecho han conquistado las universidades de todo el mundo y se dedican a pensar y a desarrollar las ideas desde esos ámbitos. Lo que pasa es que no se han quedado solo ahí, sino que han dado un paso más allá y luego han sabido vender esas ideas muy complejas en forma de consignas que son fieles en gran medida a la obra que han desarrollado previamente. Y yo creo que eso también es un ejemplo al que deberíamos mirarnos los liberales. Una cosa es reducir el mensaje, volverlo atractivo, simplificarlo, volverlo sexy, y otra que por esa voluntad de transmitir ideas de manera compacta y de manera sencilla, perdamos la esencia y los valores últimos de lo que estamos defendiendo. Es muy importante tener muy claras cuáles son las ideas para luego ser capaces, sin perder esas esencias, sin contradecir esas ideas, de explicarlas del modo más sencillo, más simple, más incluso populista, si queremos posible, pero siempre y cuando nos refiramos a ese marco de ideas esenciales e irrenunciables. Y en cuanto a lo de la partitocracia, no me puedo resistir, teniendo aquí a un suizo, a comentar el típico chascarrillo que hoy, además, Enrique, en la entrevista que le hemos hecho, pues atribuía a Borges, ¿no? No sabía que era de Borges. Y es, no sé si es verdad o no, pero si fuera verdad, pues maravilloso, y si no es verdad, debería serlo, que los suizos viven en un sistema tan bueno que desconocen quién es su presidente. No lo sé si es verdad o no. No tenemos presidente. Bueno. Veo que no solo los suizos, sino también los españoles o algunos españoles lo desconocemos. Bueno, lo ideal sería no tener presidente, pero con esto quería contestar a tu pregunta. A mí lo que realmente me preocupa no es tanto quién me representa, yo no voto, no me representa nadie, sino que el que supuestamente me representa no se meta en mi vida. Que en última instancia me dé igual quién está en el poder. La incertidumbre política que vivimos hoy es esencialmente derivada de que el Estado tiene tantísimo poder que efectivamente no es irrelevante quién gobierne, porque gobiernen unos o gobiernen otros, puede ser bastante más dañino o bastante menos dañino. Y yo, como decía Warren Buffett decía, invierte en empresas que puedan dirigir hasta personas estúpidas porque algún día lo harán. Es decir, empresas que sobrevivan aunque las dirijan personas estúpidas. Yo quiero vivir en un país que aunque lo dirijan personas estúpidas, personas malas, dé igual, porque el imperio de la ley
les ate a todos y no sean capaces de meterse en mi vida, que mi esfera de libertades esté tan garantizada que nadie desde las instancias políticas pueda reprimirlas, sea el señor Pablo Iglesias, sea el señor Mariano Rajoy o sea quien sea. Y hoy, por desgracia, no vivimos en esta sociedad, sino en la contraria. Desde el punto de vista político, lo que preguntaba tiene soluciones medianamente fáciles. Otra cuestión es que alguien las quiera poner en marcha. Pero los sistemas de circunscripción única, en los cuales tú partes, cada diputado corresponde a una determinada circunscripción, tú conoces perfectamente quién es tu responsable político. Y, de hecho, consigues que en vez de depender del responsable político, dependa de los vecinos. Con lo cual, si no crea el parque, pues tienes muy claro qué es lo que le vas a hacer. Si se dispara la delincuencia, tienes muy claro qué es lo que se va a hacer. Otra cosa es que determinada gente quiera perder ese control del partido y decida dárselo a los ciudadanos. Eso es otra cuestión. Vamos a ir avanzando, si os parece. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Puente. En primer lugar, muchas gracias por este caudal de informaciones y de ideas interesantes, y a Federico por animarme a acudir, que había hablado la semana pasada en Viena con él. Bárbara apuntó algo que, bueno, muchos estamos de acuerdo, claro, de que el Estado es la causa final que aplica los medios coercitivos para detraernos parte de nuestro esfuerzo. Pero yo no creo que el problema sea cuál es el objetivo del Estado, como había apuntado, es decir, cuál es la tarea, la misión. Yo más bien creo que cuál es la cantidad de Estado que es necesaria para que no interfiera en el esfuerzo a través del sistema impositivo. También Federico había apuntado el tema de los países totalitarios, donde yo estuve trabajando durante varios años, y efectivamente allí no había impuestos en realidad, es que eran impuestos camuflados. La sociedad era igualitaria, pero es que el Estado, como era el empresario, pues es que ya le aplicaba los impuestos, vamos, antes de llegar a la oficina, vamos, o sea, es así. Pero la pregunta mía concreta es, ¿no se está produciendo un retroceso de estas ideas, sobre todo mirando las campañas en Estados Unidos, donde hasta el señor Trump ya es confuso, ya no se sabe si es republicano, socialdemócrata, o no se sabe muy bien, porque es una especie de refrito ideológico? Me gustaría que alguien me contestara. Gracias. Yeah. Thank you, Mr. Puente. I think what you pointed out is the amount of government, the size of government. If we say big government, we don't mean it in the way big by a whole number of bureaucrats and laws and regulation. We want a strong rule of law. This would be big and strong government in a libertarian sense, if you put it this way. But you're right for asking me to explain what I meant by what is the task of the state. I meant if we keep asking this question, we can downsize things and we can make it more efficient, that the money, the revenues that flow in via taxes, and they should be the least possible. You know, I'm a big fan of the 10th. And it worked very well until the Habsburgs left Austria or had to leave Austria. They ran budgets with 10% taxes at all, and it worked very well. They could even or less good finance wars, and up to then we had 7%. So it is possible. So the lower the taxes are, the less revenue come in to redistribute or to waste and use the money from the taxpayer in an inefficient way. So this is why I keep asking the question, what is the task? So thank you for correcting me and making it clearer. Buenas tardes, me llamo Michel Montina, yo soy el CEO de la empresa Special Marketing Logistics en Madrid. Bueno, mi pregunta, lo que me gustaría decir, lo que me gustaría preguntar es que este foro es muy importante, que no me gustaría que se politiza y también las desigualdades, digamos, aquí en España es fuerte, ¿no? Entonces yo pienso que todos estamos aquí para reflexionar, encontrar soluciones juntos. Yo pienso que uno de los problemas que tenemos aquí en España, que sea liberales o no, que sea socialista o no, yo pienso que es un problema de conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando diferentes ponentes estaban hablando, ¿no? Yo vengo de Haití, yo soy de Haití, ¿no? Yo
me acuerdo en los años 90, estaba hablando del liberalismo. Todas las empresas y estados han dicho que tenían que darlo al Estado. Y el Fondo Monetario Internacional estaba promoviendo esta idea. Y el gobierno haitiano lo que había hecho era todas las empresas haitianas al privado. ¿Y qué se ha fomentado? ¿No? Más marginalidad, la pobreza, y todo pertenece solamente a uno. Y finalmente no ha conseguido nada, solamente se ha hecho rico 2%, 98% en la miseria. No se ha creado nada. Entonces, y otra cosa que no estaba de acuerdo, cuando ha dicho, diciendo que desigualdad puede ser una oportunidad. No se lo creo. Porque es decir, por ejemplo, se llama una persona pobre un afortunado, y cuando no es. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿No sería mejor una fiscalidad más justa, ¿no? que permitiera volver a redistribuir la riqueza en España? Muchas gracias. ¿Quién quiere responder? Enrique. Fiscalidad siempre es injusta. No existe fiscalidad justa porque la fiscalidad siempre es una expropiación. No existe fiscalidad sin expropiación. Hablábamos de la propiedad privada. Fiscalidad significa que alguien, el Estado, viene y confisca una parte de mi propiedad privada. Y eso, todavía no hablamos de flat tax o non-flat tax. Eso es la razón de la fiscalidad, es que ella infringe en mi derecho personal. Y eso es un problema como tal. Hay maneras de hacerla un poco menos infringente, pero siempre será una infracción. Yo quiero decir una cosa sobre esos cambios de sistema. También tuvimos lo mismo en la Europa del Este. El problema, y eso también es un problema de aquellos que se han dicho liberales, es que cambiaron élites antiguas o oligarquías antiguas por nuevas oligarquías. Y eso no es el sistema liberal. El sistema liberal es un sistema que da una cierta igualdad de todos ante la ley, que es una igualdad de oportunidades, pero no en manera que yo tengo el derecho de una oportunidad, yo tengo la posibilidad de una oportunidad. No es quitar del uno y dar al otro, ni mismo los impuestos, ni mismo las empresas estatales. Es un sistema que se abre y el Estado sale de todo el sistema económico. Es un Estado que está allí para garantir la ley y quizás algunas otras cosas como la seguridad y cosas así, pero no es un Estado que entra en la economía, no es un Estado que infringe mis derechos personales y no es un Estado que infringe en planificación y comienza a planificar qué élites pueden a qué punto qué élites pueden participar cuando, eso no. Fíjate que si el Estado es el encargado de privatizar y de asignar quién se queda con los recursos que se han financiado, no lo olvidemos, a través de los impuestos de todos, es decir, a través de actos de confiscación injustos para montar empresas estatales, el Estado está determinando gran parte del resultado que debería ser el propio proceso de mercado. Entonces, no hay que confundir privatizar con establecer un marco liberal de relaciones económicas. Yo no conozco la situación de Haití, pero tengo la sensación de que Estado de Derecho e imperio de la ley en Haití hay muy poco. De hecho, si miramos rankings de libertad económica, como el que realiza la Fundación Heritage o el Instituto Fraser, Haití está en la cola de esos rankings. Y entonces, confundir libertad económica con una mera privatización, lo único que está haciendo es confundir el reconocimiento de una esfera inatacable de derechos a cada persona para poder desarrollar su propio plan vital en cooperación y competencia al resto, sin ver su vida coaccionada y marcada por el Estado, es confundir eso, que es el programa político del liberalismo, con el reparto oligárquico de la tarta que el Estado previamente se había quedado. Y ese es un problema que no solo se observa, como decías, en Haití, sino también en Rusia. Rusia pasó de un sistema oligárquico a otro sistema oligárquico y eso no tiene nada que ver con el liberalismo. Y de hecho, que hayas mencionado que el programa de
privatización de Haití estuvo comandado por el Fondo Monetario Internacional, que es una burocracia supraestatal absolutamente antiliberal, porque vive de extraer dinero a los contribuyentes de los distintos países para devolvérselo a las oligarquías estatales de los países más manirrotos que existen sobre la tierra, y que además luego interviene a esos países sometiéndolos a un control por parte de esos funcionarios de esa autoridad supraestatal, y que además, no lo olvidemos, tienen su origen, es decir, el FMI nace de un acuerdo, de un pacto, de una negociación entre un señor que se llamaba John Maynard Keynes, que de liberal tenía muy poco, y otro señor que se llamaba Harry Dexter White, que posteriormente se descubrió que era un agente de la Unión Soviética infiltrado en Estados Unidos, pues que ese sea el pedigrí del programa de privatizaciones de Haití, me lleva a pensar que efectivamente era un programa condenado al fracaso por ser marcadamente antiliberal. Voy a pedir una última pregunta, porque ahora sí que nos hemos extendido un poquillo más, rapidísima y contestación rápida, por favor. Rafael García, gracias por vuestras ideas. Voy a hablar de política. ¿Cómo es posible que hoy en España ninguno de los 4 partidos que están disputando el poder tengan una ideología liberal? ¿Tenéis responsabilidad vosotros como comunicadores y sobre todo como intelectuales por no liderar este camino? Y precisamente, Juan Ramón, tú acabas de decir que no votas. Precisamente en línea de esto, ¿no es eso una responsabilidad? No sé si quieres responder muy rápido. Sí, hombre, algo quiero decir. A ver, si yo te obligo a ti a participar de un esquema, que yo me niegue a participar de ese esquema, no me hace responsable del resultado del mismo. Es como decir que si yo te encierro en la cárcel porque no votas al carcelero, eres responsable de estar encerrado. No, el responsable de que tú estés encerrado en contra de tu voluntad es el señor que te ha encerrado. Con el sistema absolutamente intervencionista que tenemos, aparte de que un voto individual es absolutamente irrelevante, es decir, tenéis más probabilidad de que comprar un boleto de lotería y de que os toque a que vuestro voto sea decisivo en unas elecciones, aparte de todo eso, yo no he dado mi consentimiento para que el Estado regule la inmensa mayoría de mis libertades. Por tanto, yo no tengo la responsabilidad de que me las haya arrebatado. La cuestión y de hecho considero que marginalmente, es decir, en la pequeña escala que yo pueda aportar, es muchísimo más importante la labor que yo pueda hacer divulgando las ideas de la libertad que la labor que yo pueda hacer depositando un voto en la urna. De hecho, yo os he dicho que no voto, pero es que a lo mejor he votado y la repercusión que yo haya tenido sobre la sociedad ha sido tan nula que no sabéis si he votado o no he votado. En cambio, la labor como divulgador de las ideas creo que sí es más o menos conocida y sí puede tener una cierta influencia. ¿Por qué no hay partidos liberales en España? Pues simplemente porque la sociedad española no es liberal y por tanto no va a haber partidos liberales. Lo que hemos de conseguir los liberales, al menos, no es necesariamente conquistar las almas de todos los ciudadanos. Al menos es que el resto de ciudadanos nos reconozcan el derecho a ser distintos, el derecho a vivir distintos, el derecho a que no tengan por qué gobernarnos a nosotros. Somos una minoría, el liberalismo siempre ha sido una minoría, pero es la ideología de las minorías. La ideología que ha pedido el respeto a las minorías para no ser oprimidas por las mayorías. Y por tanto, tenemos que luchar por ese reconocimiento en todos los ámbitos posibles, aunque no seamos nunca mayoritarios. No importa que no lo seamos. No tienen derecho a oprimirnos por el hecho de que no seamos mayoritarios. Pero obviamente esa concienciación social que se ha conseguido en muchos otros ámbitos, la mujer, las minorías sexuales, las minorías raciales, en una determinada sociedad, no se ha alcanzado todavía en muchos derechos políticos, no se ha alcanzado en muchos derechos económicos, y yo creo que el camino es exigir esa tolerancia hacia las personas, que es el germen en el que nace el liberalismo. Bueno, pues voy a dar las gracias a los 5, por supuesto, por haber estado en esta mesa. Muchísimas gracias a la gente y les vamos a dejar ya con el resto de mesas.